República de Honduras, La Gaceta, sábado 1 de noviembre del 2025. Hoy tenemos sobre la mesa dos normativas que, a primera vista, parecen no tener nada que ver. Una regula el voto de los hondureños en el extranjero. Y la otra es el reglamento interno de una oficina pública. Exacto. Pero ambas, y esto es lo interesante, nos obligan a hacernos la misma pregunta. ¿Las reglas que creamos sirven para ampliar nuestros derechos? ¿O, a veces, sin querer, terminan por limitarlos? Es una pregunta central. Empecemos por la primera. Las reglas para que casi 400.000 hondureños puedan votar desde Estados Unidos en las elecciones de 2025. Suena como un avance democrático enorme, ¿no? Pero hay un detalle, una omisión, que ha encendido un debate de fondo. Exacto. El documento parte de una base, digamos, muy sólida, la Constitución. Claro. El principio de que el sufragio es un derecho universal, irrenunciable, y para hacerlo real, autoriza centros de votación en 12 ciudades de Estados Unidos. Estamos hablando de lugares como Houston, Miami, Nueva York. Los Ángeles. Sí, lugares con comunidades hondureñas muy grandes. El esfuerzo logístico es de verdad considerable. Y aquí es donde la cosa se complica, porque esta decisión no fue unánime dentro del Consejo Nacional Electoral. Para nada. Un consejero de apellido Ochoa votó en contra. Y su argumento es, la verdad, bastante potente. Potentísimo. Dice que se está dejando fuera a casi 70.000 hondureños que viven en 3 ciudades clave de España. Madrid, Barcelona y Valencia. Lo que plantea una pregunta, pues, inevitable. ¿Es esta una decisión puramente logística, de recursos? ¿O hay algo más? Él nos anda con rodeos, por lo que veo. No, la califica como una clara violación al derecho constitucional. Porque el derecho es para todos los ciudadanos en el exterior, o sea, no solo para los que viven en un país específico. Claro, es que la Constitución no dice el derecho al voto para los hondureños en Estados Unidos. Es un argumento difícil de rebatir. Muy difícil. Entonces, por un lado se celebra la inclusión de un grupo masivo, pero por otro, se genera un agravio comparativo. Dejando eso de lado un momento, ¿cómo funciona esta maquinaria electoral a miles de kilómetros? Bueno, es una operación muy compleja. Se crean 2 tipos de organismos temporales. A ver. Primero, los consejos electorales en el exterior, los CEE. Son como la máxima autoridad electoral en cada una de esas 12 ciudades. ¿Y qué hacen ellos? Se encargan de todo, desde buscar y aprobar los locales de votación, hasta acreditar observadores, supervisar el día de la elección y, fíjate, hasta auxiliar a personas con discapacidad. Espera un momento. ¿Quiénes son estas personas? ¿Son diplomáticos, funcionarios que mandan desde Honduras? No, y ese es un punto fundamental. Los miembros de estos consejos los proponen los partidos políticos. Los partidos. Sí, y tienen que ser ciudadanos que ya residen y están registrados para votar en esa misma ciudad. Es la propia diáspora organizando su elección. Un momento. Los mismos partidos políticos proponen a la gente que va a supervisar y a contar los votos. Eso, de entrada, suena como una receta para el conflicto de intereses. ¿Cómo se garantiza la imparcialidad ahí? Esa es la pregunta del millón en este tipo de sistemas. La idea es que, al tener representación de los principales partidos, se vigilan unos a otros. Ajá. Un equilibrio basado en la desconfianza mutua. Teóricamente, sí. Eso debería garantizar la transparencia. Además, este consejo es temporal. Se arma un mes antes de la elección y se disuelve unos 15 días después de que se declaran los resultados. Un equipo de misión específica, por así decirlo. Exacto. Entiendo. Un sistema de pesos y contrapesos. Pero, ¿y las papeletas? Las urnas, todo el material físico. La seguridad de eso es crítica. No se puede simplemente enviar por un servicio de paquetería. Por supuesto que no. Para eso se crea una figura que suena casi a película de espías. ¿Así? El custodio electoral de voto en el exterior, o CEBE. Son personas nombradas directamente por el Consejo Nacional Electoral en Honduras. Un custodio. ¡Wow! La palabra misma ya implica un nivel de riesgo altísimo. O sea, no es un transportista, es un guardián. Totalmente. ¿Qué nos dice esto sobre el nivel de desconfianza en el proceso? Crear una figura así sugiere que no se fían de ningún sistema de envío estándar. Refleja la fragilidad y la importancia que se le da a la cadena de custodia. El CEBE es responsable de recibir la maleta electoral sellada en Tegucigalpa,
transportarla personalmente. ¿Personalmente? Sí, personalmente, hasta la ciudad asignada en Estados Unidos. La entrega a las juntas el día de las elecciones y, lo más importante, la recoge al final del día y la transporta de vuelta a Honduras. Increíble. Es el garante físico de que esos votos no sean manipulados en el trayecto. Literalmente. Es una responsabilidad enorme para una sola persona. Y todo este despliegue, los consejos locales, los custodios viajando, tiene un costo. ¿Quién paga toda esta factura? Electorales. Como una compensación. Exacto, por su tiempo y trabajo. Y además, se destinan $2,000 por ciudad para gastos logísticos. Como alquiler de local y esas cosas. Sí, alquiler, mesas, sillas, papelería, todo eso. $1,000 por miembro, 2,000 por ciudad. Es una inversión considerable, lo que hace todavía más llamativo que se haya dejado fuera a España. Justo. Si se está dispuesto a gastar esto en 12 ciudades, ¿por qué no en 15? La justificación logística, pues, empieza a sonar más débil. Exactamente. La crítica de fondo no es sobre la implementación en Estados Unidos, que parece muy detallada y bien financiada. Se ve que lo pensaron mucho. Muchísimo. Han sincronizado hasta los horarios de apertura de las urnas con las zonas horarias, desde las 5 de la mañana en Los Ángeles hasta las 8 en Nueva York. Para que todas cierren a la vez. Todas cierran simultáneamente a las 4 de la tarde, hora de Honduras. Es una maquinaria electoral transnacional impresionante. La crítica es sobre a quién sirve esa maquinaria. Funciona, pero no para todos los que tienen el derecho a usarla. Precisamente. Es una ironía, ¿no? Vemos a todo un aparato estatal invirtiendo recursos, lidiando con una complejidad enorme para implementar un derecho fundamental, pero lo hace de forma incompleta. Generando exclusión. Y curiosamente, el segundo documento que analizamos hoy nos muestra una cara completamente distinta del Estado. Un reglamento interno que no solo cumple la ley, sino que va mucho, mucho más allá. La SAP. La entidad que regula los grandes contratos de infraestructura entre el gobierno y empresas privadas. Exacto. Y su reglamento interno de trabajo es mucho más que un simple manual de oficina. Es una declaración de principios sobre cómo debe funcionar un espacio laboral en el siglo XXI. Debo decir que al leer este segundo documento, algo me sorprendió por completo. Te creo. Estamos hablando del reglamento interno de una entidad pública. Uno esperaría un texto legal, árido, ¿sabes? Y de repente me encuentro con un capítulo entero, el 18, que parece sacado de un seminario de estudios de género de una universidad de élite. ¿Qué hace algo tan detallado en un manual de oficina? Es que eso es lo fascinante. No se limita a la típica frase de «se prohíbe la discriminación». Va mucho más allá. El reglamento se toma el trabajo de definir con precisión académica conceptos como acoso laboral vertical. ¿Del jefe al subordinado? Y horizontal, entre pares. Define la segregación laboral vertical. ¿Qué es eso exactamente? Explícanos. Es el fenómeno que vemos en muchísimas organizaciones, donde los hombres tienden a ocupar los puestos de mayor jerarquía. Ajá. Y las mujeres quedan concentradas en los niveles más bajos, aunque tengan las mismas o mejores calificaciones. El reglamento lo nombra y lo identifica como un problema a combatir. ¡Qué fuerte! Y no solo eso, define la brecha salarial de género. Y quizás lo más avanzado de todo, el sesgo inconsciente. Definir el sesgo inconsciente en un reglamento de trabajo es algo que no había visto nunca. Es muy de vanguardia. Es que va más allá de reprimir un acto deliberado. Es admitir que todos podemos discriminar sin darnos cuenta, por prejuicios que ni siquiera sabemos que tenemos. Y al definirlo, la institución se obliga a combatirlo activamente. Pensemos en un currículum con un nombre que suena extranjero versus uno local. O ver a una candidata joven y que tu cerebro, casi sin que te des cuenta, piense, seguro pronto querrá tener hijos y pedirá licencias. Ese clic mental casi imperceptible. Ese clic que te inclina a favor de uno sobre otro. Este reglamento intenta rediseñar el sistema para que esos clics no tengan la oportunidad de influir en la decisión. ¿Y cómo lo hace en la práctica? Da ejemplos. Sí, claro. Por ejemplo, prohíbe explícitamente hacer preguntas de índole personal en las entrevistas de trabajo. Nada de preguntar si alguien está casado o si tiene hijos. O si planea tenerlos. Nada. Exige que todas las pruebas de aptitud sean objetivas y estandarizadas, para que la evaluación no dependa de la simpatía que el entrevistador sienta por el candidato. Entiendo. Incluso obliga a redactar los perfiles de los puestos y todas las comunicaciones internas con lenguaje inclusivo. Es un enfoque preventivo, no solo reactivo.
Este reglamento de la ASAP suena increíble en papel. Casi utópico, te diría. Pero seamos un poco escépticos. ¿Sabemos si esto se aplica en la realidad? Una cosa es tener un documento que prohíbe el sesgo inconsciente y otra muy distinta es que un gerente en la práctica no contrate a alguien por un prejuicio. ¿Hay mecanismos para hacerlo cumplir? Esa es la pregunta del millón, claro. El propio reglamento establece algunas salvaguardas. La más importante es el régimen disciplinario, que está diseñado para no ser arbitrario. No funciona con el jefe decide y punto. Para nada. Establece un sistema progresivo muy claro. ¿Cómo funciona ese sistema? Bueno, empieza con una amonestación verbal para faltas leves. Si la conducta se repite, pasa una amonestación por escrito que ya deja un precedente. Ok. El siguiente paso es una suspensión sin goce de sueldo de hasta 8 días. Y solo como último recurso, para las faltas más graves, se llega al despido. ¿Ya? Pero la pieza clave de todo el sistema es lo que llaman la audiencia de descargos. O sea, como un mini juicio interno. No te pueden sancionar o despedir con un simple correo. Tienen que sentarse contigo y presentarte las pruebas. Exactamente como lo describes, es un mecanismo de justicia interna. Al empleado se le notifica por escrito de que se le acusa. Y tiene derecho a defenderse. A defenderse, a presentar sus propias pruebas y hasta a llevar testigos. La audiencia se celebra ante 2 testigos, uno que elige el propio empleado y otro que elige la SAP. Eso garantiza el debido proceso. Protege al personal de decisiones abusivas. Es clave, porque en muchas instituciones un despido puede depender del humor del jefe de turno. Aquí no, se obliga a seguir un procedimiento. Me llama la atención también la autonomía que parece tener esta institución. En la parte de los beneficios, el reglamento menciona algo sobre su política salarial. Sí, ese es otro punto estratégico. El documento especifica que la SAP no está sujeta a las limitaciones salariales generales del Poder Ejecutivo. Ah, o sea que tienen más flexibilidad. Una flexibilidad enorme. Pueden establecer su propia escala de sueldos y competir por talento de alto nivel, que a menudo prefiere irse al sector privado por la plata. Y no es solo el salario base. Habla de bonos a la excelencia por rendimiento. Que se pueden dar varias veces al año. Y hasta un sobresueldo único extraordinario para premiar la permanencia y lealtad del personal. Es una estrategia de retención muy clara. Claro, la SAP regula contratos que valen cientos de millones de dólares. Necesitan a los mejores economistas, abogados, ingenieros, para negociar con consorcios privados gigantes. Y para atraerlos, no puedes ofrecerles un salario burocrático estándar. ¡Imposible! Estos bonos son herramientas para incentivar el alto desempeño y evitar la fuga de talento. Entonces, si juntamos las 2 piezas del rompecabezas de hoy, ¿qué imagen nos queda? Es un contraste muy fuerte. Por un lado, la implementación de un derecho constitucional, el voto, que se queda corta y genera un debate sobre la equidad. Y por otro, un reglamento interno de una agencia estatal que va mucho más allá de lo que exige la ley para proteger y promover los derechos de su personal. Es que ambos documentos, aunque tan diferentes, nos llevan a la misma reflexión, ¿no? ¿Cómo se definen y se garantizan los derechos en la práctica? En el mundo real. Exacto. Por un lado, tenemos un derecho universal al voto que en la práctica se ve limitado por una decisión administrativa. Que excluye a miles. Y por el otro, vemos cómo una institución pública crea un marco de derechos laborales internos que expande las protecciones contra la discriminación mucho más allá de lo básico. Uno parece limitar un derecho que ya existe, mientras el otro crea derechos donde no necesariamente tenían que ser tan detallados. Precisamente. Y eso nos deja con una pregunta para quien nos escucha. ¿Cuándo las regulaciones actúan como un vehículo para expandir derechos, para hacerlos más reales y accesibles? ¿Y cuándo se convierten, intencionalmente o no, en una barrera que los limita? Porque estos 2 casos nos muestran que una regla nunca es solo una regla. Es una herramienta que puede abrir puertas o puede cerrarlas.